Good morning, Buenos good días, afternoon, buenas good evening, tardes everyone. a todos. My name is Mi nombre es Nyamike Chiama. Nyamike Chiama. I am OMEP Soy Regional la Vice President vicepresidenta for the Africa regional de OMEP region. para la región I will be africana moderating y this estaré webinar. oficiando de moderadora en este It is my webinario. pleasure to welcome you Les doy to la seminar number bienvenida al 9 noveno in the seminario OMEP en la seminar serie de series seminarios de OMEP toward the decade hacia for la early década childhood de la education, atención y early educación de childhood la primera care and infancia education, o AEPI. ECCE. First of all, I want to Quisiera remind you that recordarles que we have tenemos simultaneous interpretación interpretation simultánea channels in en English, inglés, Spanish, español and y French. francés. The webinar will El be webinario conducted se estará in llevando a English cabo en and the inglés part y una in parte en Spanish. español. You can Pueden access the acceder channels los at any canales time en cualquier by momento clicking on the haciendo world clic icon en el in the icono de bottom globo Zoom terráqueo bar. que figura en el margen And inferior de then su may I pantalla de also Zoom. kindly ask También le all pido the speakers encarecidamente a todos to los speak oradores que slowly hablen and lento clearly y to claro para facilitate the facilitar el translation proceso de process. traducción. So we are very Nos happy alegra y and nos proud to enorgullece welcome mucho you darles la to this bienvenida a session. esta sesión. And we are especially Estamos grateful especialmente to those of you agradecidos who are con present todos here ustedes que and nos on our siguen YouTube channel, aquí o en nuestro where the canal de session is YouTube. being broadcast live. Estamos transmitiendo en vivo And we have y the tenemos la participation of participación many de countries muchos from all países regions of the de world. todas las regiones del Indeed, mundo. it is a global village. Este sí que es un This evento is importante, definitely something important. es muy importante. So, to begin with, Así que para I comenzar, would like me to give the gustaría floor cederle to la palabra Mercedes a Mercedes Mayor Mayol LaSalle, Lasal, OMEP World President, presidenta de OMEP who is World, going to quien formally va open a dar the una apertura session. formal a esta So, Mercedes, sesión. please, you have the floor. Mercedes, te cedemos la Thank you. palabra. Thank you, Muchas Nyamike. gracias, Niamike. Welcome to the Bienvenidos OMAP a la Seminar serie de Series seminarios de OMEP 2023. del This is the number 2023. 9 Este es el noveno toward the seminario decade hacia la for early década childhood de la education and educación y care. atención de la primera This infancia. seminar will Este address seminario the country abordará el progress progreso de los towards países national hacia SDG 4 benchmark los focusing early puntos de childhood referencia del education. ODS número 4 As you know, enfocados en OMAP la has been educación de la primera working on the infancia. realization of OMEP ha human estado rights intentando frameworks cumplir los with derechos focus on humanos the desde el right to nacimiento con un education for enfoque en el 75 derecho a la years. This educación is our durante 75 75th años. anniversary. Este es nuestro aniversario número OMAP's 75. action is La acción de based on OMEP the está human basada rights en el framework, marco de the referencia de los 2030 derechos humanos, Agenda, and la the Agenda Transforming 2030 y la Education Cumbre Summit, sobre la and the transformación de la commitments educación, junto that con los we have compromisos que hemos taken asumido on the en la Tashkent declaración de Declaration Tashkent in en noviembre November del 2022 en relación 2022. a la AEPI. This political Esta agenda agenda política opens nos up presenta great grandes opportunities to oportunidades make para progress in progresar addressing the a la rights hora de of young cumplir children. los In this derechos sense, the de los Transforming niños Education pequeños. Summit convened in Entonces, la September cumbre sobre la 2022 transformación de la in educación de response to septiembre del a global 2022 crisis in responde a una education crisis in global terms de of educación en equity, términos de inclusion, equidad, quality, and inclusión, relevance, calidad y emphasized relevancia. that Además, se quality enfatizó en esta education, cumbre que la educación de including that calidad, of en early especial la educación childhood, de la primera is a infancia, es un fundamental derecho humano human right, fundamental, one uno of de the los rights derechos of de la sociedad society y and the la base foundation of de la tolerancia, tolerance, la paz, peace, los derechos human humanos y la rights, and sostenibilidad. sustainability. The Tashkent La declaración de Declaration of Tashkent the World de la Conference on Conferencia Mundial de ECCE AEPI and have become the agreed es global el framework to marco de address referencia acordado poverty and global para inequalities, hacerle leave a frente a la legacy of pobreza, healthy las living, a inequidades y dejar sustainable un legado planet, de and estilos guarantee de vida well-being and sostenibles human y rights of saludables para early garantizar los childhood derechos in the humanos y el world. bienestar de todos los niños y niñas en el These mundo. processes Estos procesos present new challenges for representan states nuevos as well desafíos para as los for estados, NGOs las and civil ONGs y la society, sociedad which civil need to be que known, deben darse a discussed, conocer, shared, disseminated, compartidas, and difundidas strengthened y from now fortalecidas on. de hoy en más. Under OMAP's Bajo own el motto, emblema de OMEP, right from the los start, derechos desde el we are comienzo, working estamos with our trabajando sights set on the hacia approval la of a aprobación decade for early childhood de education
la década de la atención y la educación de la primera infancia de las Naciones Unidas, que guía la acción de los estados y las comunidades. Todas las acciones que emprendamos de ahora en más tendrán que ver con este objetivo. Este año, una de nuestras estrategias para lograr este objetivo es llevar a cabo los seminarios virtuales y conferencias regionales presenciales. Son oportunidades excelentes para intercambiar ideas, generar conocimiento y planear cómo vamos a construir una AEPI inclusiva, equitativa y de calidad. A lo largo de la serie de seminarios de OMEP estaremos compartiendo perspectivas y experiencias que reflejen conocimiento, diversidad y riqueza de políticas y pedagogías construidas alrededor del mundo con la participación de especialistas relevantes y de investigadores también relevantes de todo el mundo. El seminario de hoy, Educación de la primera infancia, el progreso de los países hacia los puntos de referencia del ODS número 4, son nuestra oportunidad de entender y discutir el primer informe de tablero de control de los ODS respecto de los puntos de referencia del ODS nacional número 4. Quisiera agradecer al Instituto de Estadísticas de la UNESCO, equipo liderado por Silvia Montoya, y el equipo del informe GEN, liderado por Manos Antoninis, y también los comentarios de Raya Kumari, Michael Sami y Bernard Muñoz, estimados colegas, amigos y aliados de la iniciativa sobre el derecho a la educación y la campaña global de la educación. Espero que disfruten este webinario y que aprendamos juntos en solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Antes de seguir, les quiero informar a los participantes que por una falta de tiempo no estaremos teniendo la sesión de preguntas y respuestas, pero si tienen preguntas o sugerencias las pueden volcar en el chat y luego las estaremos respondiendo. Ahora me gustaría presentarles a Silvia Montoya y a Manos Antoninis, quienes estarán a cargo de presentar el informe del tablero de control del ODS número 4 del 2023 sobre el progreso de los países hacia los puntos de referencia del ODS 4 nacional con un enfoque en la educación de la primera infancia. Silvia Montoya es directora del Instituto de Estadística de la UNESCO, que es el repositorio oficial de la ONU de estadísticas en el campo de educación, ciencia, tecnología, cultura y comunicación. La doctora Montoya tiene una amplia experiencia en un enorme rango de iniciativas nacionales e internacionales para mejorar la calidad, la gestión y el uso de las estadísticas respecto de la educación, con un enfoque específico en la evaluación del aprendizaje. Con la adopción de los ODS, representa a la UNESCO como co-líder del ODS número 4 y trabaja codo a codo con la comunidad internacional educativa para medir el progreso hacia las metas de educación. Manos Antoninis es el director del Informe Global de Educación, Informe GEN, desde el 2017. Anteriormente era responsable de la sección de monitoreo del informe. Coordinó los estimativos de la brecha financiera respecto de los objetivos de educación para el 2030, las proyecciones de los logros de la culminación de estudios primarios y secundarios y la base de datos mundial sobre la desigualdad de educación. He estado representando el informe respecto de los indicadores del ODS 4. Damas y caballeros, le cedemos la palabra a Silvia y a Manos. Muchas gracias a todos. Es realmente un placer estar aquí. Bueno, sé que me han pedido que hable despacito.
seguros me pidieron eso pensando en mí. Espero hacer honor a este pedido. Bien, estamos por presentarles una nueva herramienta del grupo GEM y del Instituto de Estadística de la UNESCO. La estamos desarrollando. Así que bueno, vamos a poner esto en perspectiva. Hemos cumplido con el pedido del Secretario General de la ONU, que en el informe de síntesis en 2014 nos pidió que esta nueva agenda tuviera el objetivo de recibir una cultura de responsabilidad compartida basada en los puntos de referencia del progreso. Esta agenda fue implementada por la comunidad educativa en noviembre del 2015 durante la Conferencia General de la UNESCO con la adopción del Marco para la Acción de Educación 2030, que se refleja en el párrafo 28 y refleja la necesidad de establecer marcos de referencia, puntos de referencia apropiados, intermedios para los indicadores ODS que son indispensables para hacer frente al déficit de responsabilidad asociado con objetivos de largo plazo. Tuvimos el pedido del Secretario General, este pedido fue respondido por la comunidad educativa internacional y la reunión de educación global que intentó mitigar el efecto de la pandemia en 2021 le solicitó a los socios y aliados de la UNESCO y los miembros del comité directivo de alto nivel que propongan puntos de referencia realistas. Y tenemos un compromiso y de hecho del lado técnico, y esta es una línea de tiempo interesante que debemos tener en cuenta, hemos estado trabajando y tenemos de hecho 12 indicadores contando uno con respecto a los gastos. Tenemos 13 indicadores a nivel global y en el marco temático tenemos otros. Y esto nos ayudó a llegar a un acuerdo. Hemos estado trabajando con el informe global de monitoreo, en especial en temas técnicos, para ponernos de acuerdo con 7 indicadores. En el 2020 implementamos un proceso a seguir. ¿Cómo vamos a estar haciendo el proceso de consulta? Intentamos ponernos de acuerdo con todo. Primero estar de acuerdo con los indicadores, con el proceso, cómo establecer los valores de referencia, y luego tuvimos que trabajar para responder el llamado de la reunión global de educación, para elevar el caso sobre el proceso que ha sido respaldado por el grupo de cooperación técnica, y luego nuestros directores asociados de educación le enviaron la invitación a todos los ministros y le pidieron que establecieran valores para estos indicadores. Hicimos la primera compilación hacia fin de año y la lanzamos con la nueva herramienta que es el Observatorio Global de Educación, pero seguimos trabajando en este proceso. En el 2022 presentamos el primer informe el Día Internacional de la Educación, el 24 de enero, y a esto le siguió el segundo pedido a los países de que completaran los 7 indicadores de equidad que habían sido acordados el año anterior y que completen y revisen los indicadores y los valores ya establecidos en caso de que tengan nueva información luego del impacto de la COVID y que puedan ser agregados a estos puntos de referencia que venían del 2021. Presentamos estos aportes bastante extensos de los países en la cumbre sobre la transformación de la educación y ahí se decidió agregar nuevos indicadores sobre la educación digital y la educación sostenible, de la cual vamos a estar hablando luego. En enero de este año lanzamos nuestro primer tablero de control del ODS 4. Así que estos son los indicadores de los cuales hablamos, son las áreas del
ODS número 4, lo ven ahí en la primera columna. Tenemos los 10 objetivos más los indicadores que provienen del marco de referencia para la acción. Y estos son los 7 indicadores que hemos seleccionado como parte de este proceso de consulta. Se trata de la participación en la educación básica, el índice de deserción, el índice de compleción, las competencias de aprendizaje, la alfabetización y las habilidades matemáticas. Tenemos la educación primaria. Y tenemos el indicador de equidad, que es el índice de compleción en educación secundaria superior. Y también tenemos un indicador respecto de los docentes, es un indicador global, y los dos que están en el marco de referencia para la acción, que ya el nivel mínimo ya está establecido. Entonces tenemos la herramienta que lanzamos en noviembre del 2021, es el Observatorio Global de Educación. Si quieren pueden ver cuáles son los valores de los países, los valores más actualizados, eso está disponible. ¿Sí? También pueden consultar los puntos de referencia para los 7 indicadores de los puntos de referencia, pero también pueden ver cómo cambia la tendencia según el país. Esa información está disponible en línea y al mismo tiempo tenemos la publicación, la primera que lanzamos en julio, que ya contaba con un análisis donde pueden ver los análisis de los indicadores que hemos seleccionado, pero también tienen el anexo, es una herramienta importante, pueden ir país por país para ver si tiene valores de puntos de referencia para un indicador dado, pueden ir al anexo A y de ese modo pueden ver el estado de cuánta información brindó cada país. Quizás los países no han establecido puntos de referencia para todos los indicadores, pero quizás tengan para algunos. Luego pueden ir al anexo B en esa misma publicación y ver los valores que los países han establecido, incluyendo el valor base del 2015 para cada uno de los indicadores. De ese modo pueden comparar la base de los valores del 2025 y 2030. Esos están descritos en dicha publicación. Para entender lo masivo que ha sido esto y lo mucho que apreciamos la confianza y los aportes de los países, aquí tenemos este gráfico, ¿no? Tenemos que el 65%, o sea, 6 de países han presentado las plantillas que le hemos brindado a otros países. Luego tenemos un grupo de países que son parte de marcos de referencia regionales que tienen sus propias definiciones de lo que ha enviado la comunidad internacional, y estos dos procesos han estado trabajando, algunos por más tiempo que otros, pero ya tienen marcos de referencia. Este es en la región del CARICOM, en Latinoamérica y la Unión Europea, que ya tienen sus propios marcos de referencia con valores de referencia generales mínimos. Tenemos 10% más de los países allí, y también el Informe Global de Monitoreo y el Instituto de Estadística de la UNESCO también tienen todos los documentos oficiales proporcionados por los gobiernos donde se han establecido objetivos. En algunos casos hemos agregado algunos países más que también vienen de ese mismo proceso. Sí, hay que clarificar que no hablamos de todos los países del mundo, pero como hay varios que ya han enviado sus valores, hemos tomado los valores que brindaron los países. Hemos identificado que tenemos un 10% de los países que no tienen valores. La mitad, un 6%, tiene planes nacionales, ¿sí? Tiene una declaración de objetivos sólida, pero no tienen realmente objetivos establecidos. Estos son un 6%. Y luego hemos identificado un número reducido de países que no han presentado las plantillas y tampoco identificamos ningún documento oficial que establezca ningún objetivo o plan nacional. De alguna manera, y como este es un análisis para ver cómo será
el mundo basado en los aportes de cada país, porque recordemos que los puntos de referencia buscan ver un proceso similar al del cambio climático, ¿no? Ver cómo cada país va a contribuir a que todos podamos avanzar. También estamos intentando ver cuáles serán las consecuencias de dichos objetivos que los países han establecido en comparación con dónde están las bases en el 2015. Entonces, como ven, el valor en negro es el de 2015 y luego tenemos dos triángulos, uno que está vacío para el 2025 y el otro que está lleno para el 2030. Luego, si agregamos estos progresos de los países que han compartido en sus plantillas y planes nacionales, pueden ver que hay ambiciones muy importantes ahí. Hay un indicador que baja, que es el índice de deserción, porque por supuesto esperamos que esta tendencia baje, la tendencia, ¿no?, de la cantidad de niños que están fuera de la escuela. Pueden ver que los países son bastante ambiciosos, en especial en cuanto al aprendizaje. También vemos que los objetivos están por encima de cualquier índice histórico de progreso. Pero la información del informe GEM y del Instituto de Estadística también nos están ayudando a hacer una proyección clara. En esa misma publicación agregamos el caso de 12 países y les pedimos que compartieran la información de qué procesos siguieron para establecer los objetivos, porque es muy importante que la invitación del secretario general era incluir a todos los participantes en la comunidad en el proceso de consulta y, sobre todo, compartir las buenas prácticas. Hay países que han estado muy activos en los equipos del monitoreo global de educación y de ese modo podemos aprender de los países que están en las distintas regiones. Eso figura en esa publicación. ¿Podríamos pasar de diapositiva? Bien. Antes de ir al tablero de control del ODS 4, queremos ayudar a los países y a la comunidad internacional a ver si realmente están cumpliendo con el progreso que ellos quieren lograr y si ese progreso es realista. No queremos que sea algo demasiado ambicioso, simplemente queremos que haya un espacio para mejorar y también estamos dándole nuestro apoyo a los países que no están progresando o que tienen indicadores que muestran que no están yendo en la dirección adecuada. Entonces propusimos dos alternativas para medir el progreso de un país. Una tiene que ver con los objetivos que los países establecen, o sea, los puntos de referencia nacionales, y el segundo tiene que ver con cómo medimos el progreso, ¿no? Es un progreso factible que hace referencia a un objetivo que hemos predicho basándonos en el progreso observado en un conjunto de países. Entonces, en algunos casos intentamos analizar si los países podrían esforzarse un poco más y lograr los objetivos. Y si tenemos que elegir entre ambas alternativas, podemos ayudar a los países. Bien, le cedo la palabra a Marco, a Manos. Gracias. Gracias, Silvia. Es un honor para nosotros comunicarnos con ustedes. Gracias por estar aquí. Bueno, con todo este trabajo de fondo, que comenzó hace un poco más de unos meses, empezamos el informe de progreso respecto de los puntos de referencia del ODS 4. El objetivo es decirles que todos los tableros de control
se enfocan en uno de estos indicadores de referencia. Por supuesto, el enfoque es el índice de educación y de participación en la educación de la primera infancia. Como Silvia dijo, así es como estamos informando el progreso. Aquí ven cómo hay alrededor de 200 países y territorios que el Instituto de Estadística de la UNESCO está estudiando respecto del progreso que los países están haciendo hacia los objetivos nacionales, es decir, objetivos que ellos han establecido. No todos han establecido objetivos, pero sí todos han decidido establecer algún objetivo. Como ven, dividimos a los países según los ingresos de izquierda a derecha y luego hay 7 categorías. Los países más arriba son los que han progresado más rápido, lo que quiere decir que tienen una gran probabilidad de lograr el objetivo. Por lo general son los países de altos ingresos los que están en la categoría más alta. Esto no nos sorprende, por supuesto, están cerca del 100%, pero como ven, hay países de todos los niveles de ingresos y todos pueden estar en la cima. Hay países que están bien encaminados para cumplir los objetivos que han establecido. Luego hay países que no están bien encaminados. Esto quiere decir que están haciendo algo de progreso o que el progreso es lento. Y luego hay países que están retrocediendo. Es importante recordar que hay países que no han establecido objetivos nacionales y también hay países que tienen información pero no están haciendo lo suficiente. Hay países que ni siquiera tienen información. No tienen datos. Entonces, como mencionó Silvia anteriormente, lo que es muy importante de estos supuestos es los registros históricos del pasado. Aquí ven 2 gráficos o 2 indicadores. Uno tiene que ver con el índice de compleción, de la escuela secundaria superior. Y en este gráfico ven que hemos organizado a los países según su punto de partida, de estar en el índice más bajo, del 0 al 10%, o sea que 1 de cada 10 niños termina en la escuela, 2 países que están terminando universalmente la escuela secundaria y todo lo que está entre medio. Los puntos grises representan el progreso de los países promedios en cada categoría. Como ven, los países tienden a acelerar su progreso al máximo, llegando a niveles más altos y luego empiezan a bajar. También ven bastante variación. Hay países que van el doble de rápido, hay países que ni siquiera avanzan, hay países que están por debajo de la línea de 0 respecto de su progreso. Y esta es información importante porque nos dice lo que es factible, lo que es posible. Hemos hecho lo mismo con el índice de participación en la educación de la primera infancia, como ven en el gráfico a la derecha. Aquí ven una gran variación de progreso. Vemos muchas observaciones por encima del 50% porque hay pocos países en los cuales los índices de participación en la escuela preprimaria sean tan elevados. Pero a medida que la matriculación universal aumenta, el progreso también. Los puntos rojos representan que estos países están retrocediendo, es decir, el progreso universal no está para nada garantizado. Aquí hay otro gráfico interesante que requiera que todos participen y contribuyan. Aquí hemos ubicado los 2 tipos de objetivos que hemos descrito anteriormente. En el eje vertical
ven los tipos de objetivos que los países han establecido. Del lado izquierdo ven los objetivos de aprendizaje. En eso nos estaremos enfocando, y en el eje horizontal ven los puntos de referencia factibles. Esto determina si los objetivos son muy ambiciosos o si son factibles. Estas evaluaciones pueden coincidir. Entonces, los países, si ellos ubican los mismos objetivos que nosotros pensamos, estarían alineados en la línea diagonal. Respecto de los índices de compleción, los países han establecido expectativas realistas, pero para los objetivos de aprendizaje lo que se ve es una muy importante variación. Los países pueden empezar de un punto bajo del lado izquierdo del gráfico, y esos mismos países plantean objetivos demasiado altos porque no están familiarizados con realmente cómo se logran estos objetivos. Por el otro lado, los países del lado derecho del gráfico tienden a estar por debajo de la línea diagonal, lo que significa que tienden a tener objetivos muy poco ambiciosos. Son más conscientes al tener más información. No les gusta establecer objetivos que sean demasiado ambiciosos. Entonces, como les digo, este ejercicio nos muestra cómo los países aprenden a fijar objetivos realistas. Ahora pasemos a la parte más importante de la presentación. Como mencioné, el indicador más importante era el índice de participación en la educación de la primera infancia. Para nosotros lo que es muy importante es tener un tablero de control, pero esto no es el final de la conversación. El tablero de control debería ser el inicio, el puntapié inicial, y eso es lo que hemos estado intentando lograr y fomentar a los países a que lo hagan, que eleven esto a las políticas. Entonces, les voy a mostrar algo muy importante. La legislación es fundamental. Los países deben, según la agenda del ODS 4, garantizar al menos un año de educación preprimaria gratuita y obligatoria. Entonces, en el lado izquierdo nos estamos centrando en la educación preprimaria gratuita, y el progreso ha sido muy lento en los últimos 10 años. Y hasta el día de hoy, 1 de cada 2 países en el mundo no garantizan este tipo de educación preprimaria, como dijimos, gratuita. Por supuesto, esto es muy preocupante, y entre los que sí la garantizan ven bastante variación. Hay países que ofrecen 1 año, otros 6 años de educación preprimaria gratuita. Ahora, ¿por qué nos enfocamos en esto? Porque nuestro gráfico a la derecha muestra lo que los países hacen para garantizar este tipo de educación. Observamos una mejoría. Ahora, si no sabemos si es que el gobierno lo establece como una prioridad o si también hay una política que lo acompaña. Eso depende de cada caso, de cada país. Como ven en el gráfico, hay muy pocos países que tienen mucha legislación. Hay solamente 16 países en los últimos años que la han implementado, y la mayoría son de los países de altos ingresos. Hay 3 que no: Armenia, Azerbaiyán y Uzbekistán. Y como ven, poco después de la implementación de la ley, los índices de participación aumentaron en estos 3 países de manera muy importante y muy pronunciada. Así que eso es muy bueno. La segunda política que contemplamos es las finanzas. Entonces, como voy a explicar pronto, 4 de cada 10 niños
que van a la escuela preprimaria van a instituciones educativas privadas. Entonces, si nosotros volcamos el gasto en la participación el gasto público en la escuela preprimaria, como ven, observan lo que muestra el gráfico. Pero si nos enfocamos en las escuelas públicas, en el eje horizontal, la participación, el porcentaje del gasto público en la escuela preprimaria tiene una relación con el PBI. Esto es para los países de mayores ingresos que duplican el gasto del 0,25 del PBI al 0,50 del PBI. El índice de participación en la escuela pública aumenta 3 veces. Entonces, el gasto público en la educación es realmente un motor de cambio muy importante. Por último, la tercera política que tenemos es la regulación. Dado la posición importante que ocupa la educación privada en muchos países, es importante que los gobiernos regulen. Lo hacen, como en el gráfico izquierdo, en la parte superior del gráfico, vemos que casi todos los países en el mundo brindan la pauta de quién puede abrir una escuela privada, quién puede ser propietario, o si una escuela debe cerrar porque viola ciertas reglas. Hay muy pocos países que tienen reglamentaciones que tienen que ver con la equidad, como el precio de las matrículas, por ejemplo, o la acreditación de docentes. En la izquierda ven que estas políticas importan porque si tenemos una política orientada a la equidad, eso lleva a un aumento en el índice de participación. Y si un país brinda subsidios para la educación, entonces las personas que van a la escuela preprimaria, en especial las más necesitadas, veremos un aumento del más del 10% en la participación en la escuela preprimaria. Esto lo hemos obtenido en nuestro último informe global de monitoreo de la educación y lo pueden encontrar en línea. Entonces, para ir resumiendo y ver cómo esto se vincula con OMEP, también es un placer tener la campaña global de la educación aquí. Y como dijo Silvia, es muy importante marcar la contribución de cada país para con la agenda global. Es muy importante porque no estamos orientados en lograr el 100% de los objetivos. Queremos hacerlos específicos a la situación y el caso de cada país. Y en especial queremos relacionarlo con la agenda relacionada con el cambio climático. Este proceso nos permite monitorear el progreso de manera que sea específica según el contexto. Cada país tiene un punto de partida diferente, pero por supuesto queremos que los objetivos que se fijen sean más ambiciosos de los que eran antes. Pero tampoco queremos presionarlos. Así es como deberíamos estar evaluando el progreso de los países. Debemos tener en cuenta el contexto. En tercer lugar, y creo que lo abordamos en la presentación, respecto de, bueno, si queremos vincular los objetivos nacionales con los globales, tenemos un lenguaje común en este caso, y las organizaciones están activas intentando colaborar. Por ejemplo, la Comisión Europea tiene Estados miembros de la Unión Europea que monitorean la participación en la educación de la primera infancia. Este proceso también nos ofrece la oportunidad de encontrarnos en otras cuestiones, como por ejemplo baches de información.
También motiva a los países a fortalecer su planeamiento nacional, como los países que les mostraba Silvia. Hay países que tienen un plan, pero no tienen un objetivo. Y eso tiene que ver con la responsabilidad. Por último, esperamos que este proceso también sea importante para el mecanismo global de cooperación de la educación. En la cumbre sobre la transformación de la educación hablamos mucho de este tema y bueno, no quiero entrar en más detalles porque creo que ya me excedí de tiempo. Queremos escuchar a otros oradores. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Silvia y Manos. Sí, voló el tiempo, ¿no? Y ahora que hemos escuchado esta presentación, necesitamos escuchar dos reflexiones. Primero es la de Raja Kumari y Michael Samis, de la Iniciativa para el Derecho a la Educación. Raja Kumari es una profesional de derechos humanos que tiene más de 15 años de experiencia en varios aspectos de derechos humanos, como la educación, investigación, monitoreo, capacitación, intervención y defensa de los derechos humanos. Al ser una gran defensora del derecho a la educación, ha trabajado en conjunto con niños y educadores en India de niveles secundarios y preprimarios. Se incorporó a RTE en febrero de 2021 y trabajó previamente con un amplio rango de ONGs y organizaciones nacionales e internacionales. Tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Essex y un postdoctorado en el Derecho Derechos Humanos Internacional de la Universidad Nacional de Derecho de India. Raja Kumari, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho esta oportunidad de compartir nuestras reflexiones respecto de este tema. También le doy gracias a la doctora Silvia y al doctor Manos por esta presentación, y en especial a sus equipos por este informe. Considero que este informe ha sido oportunamente escrito para reflexionar sobre los objetivos que hemos establecido y relacionarlos con las políticas. Quiero compartir algunas de mis reflexiones y preocupaciones en 4 aspectos. Primero, tiene que ver con la inclusión de los niños de comunidades marginalizadas en los datos. Es central no dejar a nadie atrás. Esa es la promesa de los ODS. Esta promesa busca alcanzar primero a los más marginados. Busca garantizar la inclusión de los grupos de población vulnerables económica y socialmente, quienes están siendo dejados atrás en el proceso de desarrollo. Sin embargo, tengo miedo de que los datos desagregados de grupos vulnerables no están reflejando los datos nacionales. Si bien hay iniciativas para localizar a los ODS, hay informes paralelos y estudios que demuestran discrepancias con los promedios nacionales y estas poblaciones vulnerables. Si tomamos al ODS 4.2, que mide el índice de participación en la educación preprimaria, la información desagregada está disponible solamente en base al sexo, de manera similar para otros indicadores. En este contexto, ¿cómo entendemos el progreso desde el punto de vista de cómo llegar a los más marginados? Mi segunda reflexión tiene que ver con las políticas y el progreso. Le doy las gracias a 2 organizaciones por brindar este análisis crítico en su informe. Como el Estudio Global de la UNESCO en el Derecho de la Educación Preprimaria señala, garantizar legalmente al menos un año de educación preprimaria gratuita y obligatoria podría aumentar la priorización del gobierno y la financiación, además de mayores índices de participación en la escuela preprimaria. Pero como el análisis anunció, en el 2020, 91 de 188 países garantizaron 0 años de educación gratuita
y obligatoria. Esto es muy preocupante porque hasta que los estados conviertan sus compromisos legales en una garantía legal y sean responsables, si no tenemos una base legal, los países no podrán enfocarse en lograr los objetivos. Esto podría llegar a que se excluyan a los grupos marginados como las comunidades de inmigrantes y refugiados. Por ejemplo, un análisis en RTE muestra que la EPI no es un derecho explícito en muchos países que reciben a niños inmigrantes. Según los datos de UNICEF, África y Asia reciben 3 de cada 5 niños inmigrantes, pero como señala el informe, la mayoría de estos países en estas dos regiones no tienen provisiones legales para la educación preprimaria gratuita y obligatoria. Asia, en este escenario, recibe muchísimos niños inmigrantes también. Es importante incluir este derecho en las estrategias relacionadas con la inmigración. Mi tercera preocupación tiene que ver con el gasto público en la AEPI y la financiación privada y sus implicancias a la hora de lograr estos objetivos. Quiero enfatizar el desafío de la cumbre sobre la transformación de la educación en la segunda conferencia mundial de AEPI sobre la necesidad crucial de aumentar el gasto público en la educación preprimaria. Nuevamente, le doy las gracias a las dos organizaciones por brindar este análisis sobre el gasto público en la EPI y la regulación de la provisión para la educación preprimaria privada y sus implicaciones en el progreso realizado. La data brindada en este informe muestra que 80 países informaron datos entre 2018 y 2020 y invirtieron 0,43% de su PBI en la educación preprimaria, lo cual es muy preocupante. De manera análoga, un análisis anunció que duplicar el gasto de 0,25 a 0,5 del PBI está asociado con la triplicación del índice de participación en las instituciones públicas del 20 al 60% en promedio. Y esto enfatiza de nuevo la necesidad de que haya gasto público en AEPI. De manera similar, los datos en esta tendencia creciente es la privatización y preocupa. Como el relator especial de la ONU dijo en su informe, esto puede marginalizar más a algunas comunidades. Yo creo que este informe también indica la importancia de regular los precios de las matrículas y para también aumentar los índices de participación en AEPI. Estos son dos lecciones importantes que los estados deben llevarse de este informe. Y por último, me gustaría hacer un comentario sobre los puntos de referencia para el compromiso de la cumbre sobre la transformación de la educación. Debemos integrar indicadores específicos basados en iniciativas globales, en especial la ecologización de la educación, la transformación digital y la participación de los jóvenes. Si bien recibo esta iniciativa, también me preocupa ver cómo los aspectos de AEPI estarían incluidos. En este escenario de evolución, estos aspectos son cruciales. Al mismo tiempo, si tenemos en cuenta a la AEPI en emergencias, como en crisis, los niños pequeños suelen estar invisibilizados, porque uno cree que van a estar cuidados por sus familias. Pero, ¿esta sería información desagregada en la AEPI o educación preprimaria? Teniendo en cuenta el grupo etario de estos niños tan pequeños, ¿su participación sería alentada? ¿Cómo impactaría la educación digital a estos niños? ¿Sus preocupaciones estarían abordadas en lo que es conectividad, capacidad y contenido? En resumen, lo que me preocupa es que si tenemos en cuenta que AEPI es un programa que integra la nutrición, la salud, la protección y la educación, los indicadores estándar que aplican a otros niveles de educación encajan con la AEPI. Si no, ¿cómo podemos abordar este problema desde una perspectiva de los datos? En conclusión, este informe me sirve
para que el proceso de evaluación del progreso fortalezca la responsabilidad de los gobiernos al desarrollar políticas y proporcionar financiación adecuada. Gracias. Muchas gracias, Raya. You are muted, Nyamike. Estás muteada, Nyamike. Ay, disculpas. Gracias, Raya. Ahora vamos a estar escuchando el análisis de Bernor Muñoz Villalobos, que representa la campaña mundial para la educación. Bernor se incorporó a la campaña en octubre de 2017 tras haber trabajado con Plan International y haber actuado para la UNESCO, la EFPNU, UNICEF y otras organizaciones internacionales. Completó sus estudios superiores en Filología, Derecho, Derechos Humanos, Filosofía y Educación. Tiene una amplia experiencia en enseñanza universitaria y en procesos de educación de derechos humanos, tanto en la educación superior como en grupos de niños y adolescentes, técnicos, profesionales y personas sin capacitación formal. Coordinador de Política y Defensa, Campaña Mundial para la Educación, relator especial de la ONU sobre el derecho de educación del 2004 al 2010. Bernor, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Por favor, que sea corto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Saludos desde Costa Rica. La campaña mundial por la educación celebra la publicación de este importante informe de referencias del progreso mundial del Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible, esta vez con un enfoque especial en la primera infancia. La campaña mundial continúa siendo un aliado clave para el equipo del informe de monitoreo global y por supuesto para el Instituto de Estadísticas de la UNESCO. Y por esa razón, pues agradecemos la oportunidad que nos brindan para comentar esta entrega. De igual manera, apreciamos la ocasión de compartir esta plataforma con OMEP. OMEP es una distinguida miembro de la campaña mundial por la educación, quienes han dedicado 75 años, como ha dicho Mercedes, a defender y promover el derecho a la educación y al cuidado de la primera infancia. Así es que es un gran honor que agradecemos a nuestra querida amiga Mercedes Mayol y a todas las personas de OMEP que nos acompañan. La educación, como se ha dicho, es un derecho humano universal. Y esto significa que ninguna condición debe restringir su disfrute. Todas las personas tienen derecho humano a la educación desde el nacimiento hasta la muerte. Y a pesar de la claridad de este principio, históricamente se ha promovido una interpretación restrictiva del derecho a la educación por razones ideológicas, económicas y políticas, limitando las obligaciones estatales a las demandas de solo ciertas poblaciones y de ciertos grupos de edad. Y el resultado de esta interpretación impropia e ilegal es, entre otros, que bueno, hay aproximadamente 773 millones de personas adultas en el mundo que no saben leer ni escribir, ni siquiera una oración simple. Casi 2/3 de las cuales son mujeres. Y además, pues, se calcula que existen alrededor de 175 millones de niños y niñas de entre 3 y 6 años que no tienen oportunidades educativas. Entonces, recordar que el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida es el principio pedagógico que refleja el significado pleno del derecho a la educación, ya que abarca todo el proceso continuo de aprendizajes y refuerzan la idea de que todas las personas tienen derecho a la educación, al cuidado y al aprendizaje durante todo el ciclo vital y en todos los aspectos que contribuyan a su desarrollo integral. En cuanto a la primera infancia, las estadísticas mundiales disponibles
confirman la limitada oferta de servicios de cuidado y educación para niños y niñas de 0 a 3 años. Y este informe creo que no es la excepción. La campaña mundial por la educación suscribe plenamente que todos los niños y niñas, incluidos los más marginados, deben tener la oportunidad de acceder al cuidado y a la educación. Y los gobiernos deben garantizar servicios integrales e integrados para los niños y niñas más pequeños. También creemos que el plan de estudios y los enfoques metodológicos deben satisfacer las necesidades educativas de desarrollo, nutricionales, de salud, individuales de los niños y niñas, y que las madres especialmente deben recibir educación y apoyo, mientras que las maestras y el resto del personal deben ser capacitados, calificados, apoyadas y valoradas profesionalmente. La campaña mundial por la educación hace un llamado a la provisión del financiamiento progresivo para el aprendizaje y la educación de la primera infancia pública, gratuita y de calidad de al menos el 1% del Producto Interno Bruto. Y recuerda a los estados que tienen la responsabilidad principal de garantizarlo, principalmente a través de la justicia fiscal y de la expansión de los recursos públicos. Pues la participación del sector privado, creemos que en ningún caso debe subrogar esta obligación, y más bien la tendencia debe ser la de fortalecer la educación pública gratuita y de alta calidad para la primera infancia. Y pensamos que UNESCO debería apoyar la educación pública como la vía idónea para asegurar el derecho a la educación de los niños y niñas más pequeños. Si examinamos la planeación y los presupuestos de los gobiernos, como también la cooperación de donantes a los países en desarrollo, parece que el derecho a la atención y a la educación en la primera infancia y su carácter indivisible de los demás derechos no es ampliamente aceptado. Con algunas excepciones notables, la mayoría de los gobiernos no prioriza todavía o muchas veces no incluye la primera infancia en sus estrategias ni en otros planes nacionales, ni destina tampoco presupuesto para su manutención. El promedio del gasto público regional destinado a la educación inicial varía entre 0.5% del PIB en Europa del Este y Central a cerca de 0 en países de Asia suroccidental y del África subsahariana. El Comité de los Derechos del Niño ha destacado en sus informes que muchos estados ofrecen muy poca información sobre la primera infancia, limitándose básicamente a datos sobre mortalidad infantil, registro civil, de nacimiento y atención en salud. Sin un marco de derechos humanos, la presión sobre los gobiernos para cumplir con sus responsabilidades resulta débil o está ausente. Y a veces el valor de los informes, como el que se presenta hoy, corre el riesgo de ser obnubilado ante la insensibilidad de los estados y de la comunidad internacional. Y esto lleva a un dominio preocupante del sector privado en la prestación de servicios para la primera infancia, creando para las personas más pobres y vulnerables una barrera por sus costos y además de una dependencia basada en esta justificación económica para su provisión de educación en la primera infancia. Este escenario trae implicaciones peligrosas para los contenidos y los currículos en el cuidado y educación en la primera infancia, como también en la distribución de sus servicios. Debido a múltiples razones, que incluyen el limitado desarrollo normativo, la persistencia de visiones patriarcales y adultocéntricas, la injerencia de los organismos financieros internacionales y de las corporaciones en la definición de las políticas públicas, además la subordinación de dichas políticas a las necesidades del mercado y la falta de interés de los gobiernos, la perspectiva de la educación en la primera infancia como un derecho humano suele ser suplantada por una visión economicista y utilitarista, afianzada en la idea de crear
capital humano. El concepto de capital humano sostiene que la primera infancia provee una oportunidad para invertir en la fuerza de trabajo y remite al mandato de acumulación de capital, en este caso capital humano, y de habilidades sociales para el futuro. Y según este concepto, la importancia de la atención y educación en la primera infancia se reduce a la idea de que las inversiones en la atención de calidad y educación en la primera infancia benefician a los contribuyentes y mejoran la vitalidad económica. Creo que este enfoque reduccionista de la educación en la primera infancia anula a los sujetos centrales, en este caso los niños y las niñas, e impide su participación activa al considerarles en su futuro, pero no en su presente, alimentando así grandes asimetrías estructurales que son el germen de la exclusión y de la discriminación. Y además, reduce la riqueza cultural y la diversidad intrínseca de los procesos pedagógicos a simples mecanismos de acumulación. Los derechos humanos de los niños y niñas son indivisibles, de modo que no es aceptable diferir la aplicación de sus derechos bajo el pretexto de realizar otros. La indivisibilidad no solo es una característica esencial de los derechos humanos, sino además una condición para su garantía efectiva y para los procesos de desarrollo sostenible. La desconexión entre propósitos y acciones en la educación opera en el marco de graves desigualdades, en el que también se promueve la falsa idea de que el desarrollo económico es el principal objetivo de la educación. Y en este contexto es considerada como un gasto, no como un derecho humano. Bajo esta postura reduccionista que relaciona la educación con el capital humano, se realizan esfuerzos por medir los efectos futuros de los programas de desarrollo infantil temprano, sin considerar los impactos de la educación en áreas tan importantes como las capacidades éticas y estéticas, el goce y el disfrute de la vida en comunidad, la identidad cultural, el valor de todas las civilizaciones, la tolerancia, la igualdad, el respeto y el disfrute al ambiente, entre otros. Por el contrario, la atención y educación en la primera infancia, desarrollada desde una perspectiva de derechos humanos, no solamente tiene la posibilidad de preparar a las personas para su vida futura y para construir mejores condiciones económicas, sino además para promover la paz dentro de la comunidad y las naciones, para promover la equidad, estimular la movilidad intergeneracional y, por supuesto, superar la pobreza. Los sistemas de información y registro, y especialmente los esfuerzos que realiza la UNESCO en informes como el que nos ocupan el día de hoy, deben desarrollar estrategias para contar con datos que expliciten elementos que usualmente provocan prácticas discriminatorias y atentatorias al ejercicio del derecho a la educación, como por ejemplo en materia de género, pero también en materia de pertenencia étnica, discapacidad y movilidad humana. Y para finalizar, quisiera ofrecer algunas reflexiones breves que a mi juicio deben ser consideradas al momento de analizar, planear y legislar en torno al derecho al cuidado y a la educación en la primera infancia. En primer lugar, creo que los planes y programas que la operativizan no deberían ser el reflejo de la idealización de la infancia, sino que más bien tienen que responder a la realidad diversa de los países. Es importante propiciar investigaciones que permitan la aproximación a las distintas cosmovisiones de los pueblos y que a la vez estimulen el debate y la participación en la construcción de políticas públicas capaces de reflejar y dar respuesta a los problemas urgentes y estructurales. Debemos exhortar a los ministerios de educación a que garanticen visiones integrales, sistémicas y sistemáticas de sus obligaciones y de la educación en general. Para ello, los estados deben asegurar que la educación de jóvenes y adultos, así como todos los currículos escolares formales,
también contengan mensajes claves para las madres y padres sobre salud y nutrición y la necesidad esencial de los niños pequeños de recibir más intenso apoyo y estímulo cognitivo y psicosocial desde el nacimiento. La diversidad y la interculturalidad son dos elementos vitales que informan a todos los procesos educativos, por lo que no pueden estar ausentes en las aulas y en los jardines. La formación y capacitación docente debería entonces incluir la posibilidad de crear y fortalecer el respeto por lo diferente y lo diverso, y esto es un aspecto que convendría ser medido y evaluado cualitativamente. Y asimismo, los gobiernos deben garantizar niveles educativos superiores para las y los docentes en la primera infancia y que las calificaciones de los profesionales dedicados a la educación y cuidados en la primera infancia estén a la par con las de los docentes de escuela primaria y niveles superiores. El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia peligra cuando se lo relaciona únicamente con un mayor desarrollo económico en la doctrina del capital humano y en cualquiera otros postulados que tengan como objeto la mercantilización del derecho humano a la educación. El impacto de la privatización y comercialización de la atención y educación de la primera infancia tendría que ser observado de cerca, de modo que se introduzcan nuevos estímulos en las obligaciones estatales para fortalecer el servicio público, gratuito, universal y de calidad. Los esfuerzos que se realizan para identificar vacíos y logros en la educación, así como para fijar referencias en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, deben también observar con detenimiento las necesidades para actualizar y mejorar el currículo y la pedagogía, para que se sintonicen con el universo de la infancia, dando valor al juego, al cariño, a la cooperación, al talento y a la creatividad, así como fomentar la autoestima y los métodos activos que tienen en cuenta los puntos de vista de los niños y de las niñas. Posiblemente este sea un reto de enormes dimensiones y supone un ejercicio de creatividad a la que los intelectuales no están acostumbrados. Pero no debemos olvidar que la tarea educativa tiene como base y como meta la construcción y el rescate de la felicidad y de la alegría. Y es tarea nuestra protegerlas y defenderlas siempre. Muchas gracias. Gracias, Vernor. Bueno, sabemos que no tenemos mucho tiempo, así que ahora vamos a pasar a la conclusión del webinario y quiero que Mercedes Mayor-Lasal, la presidenta de OMEP World, tome la palabra para brindarnos la perspectiva de OMEP. Pero antes quisiera presentarla. No hace falta. Gracias, Ñamike. Publicaré mis palabras en el blog mejor. Solamente quería proponerles unas ideas. Lo primero es que la comunidad de OMEP celebra todas las iniciativas de la UNESCO respecto de los ODS. Y como dijo Manos, estos puntos de referencia son recién el comienzo de esta conversación, porque la conversación verdadera es la relación entre el progreso y las políticas específicas y los impactos positivos que necesitamos en la legislación respecto de la educación preprimaria gratuita y obligatoria para garantizar la calidad y equidad en la educación. Y por supuesto, la financiación. Es impresionante lo que han logrado con esta conclusión, porque pudimos observar que la inversión privada en la educación está en aumento. Entonces, por este motivo,
Cuando Silvia habló de la línea de tiempo de este proceso, vi que habíamos estado participando en todas las actividades de una manera o de otra, y especialmente en la última conferencia mundial sobre la AEPI. Nosotras, las organizaciones no gubernamentales, nos comprometimos a respaldar los sistemas nacionales de AEPI para garantizar el informe y monitoreo oportuno y estructurado para desarrollar las capacidades que guíen a los países y los aconsejen y los respalden. De esa manera pueden formular políticas basadas en evidencias. Así que, en concreto, considero que los miembros de OMEP y toda nuestra comunidad tienen como responsabilidad primera informarse más acerca de estos procesos y estos puntos de referencia que hemos discutido. Ya que OMEP está presente en 69 países y seguimos creciendo porque muy pronto tendremos 4 o 5 comités preparativos más en nuestra próxima asamblea, nuestro trabajo estará a nivel nacional, local principalmente. Es por eso que debemos motivar a los países a que se integren en el proceso de puntos de referencia nacional del ODS 4 y al mismo tiempo el Comité Nacional de OMEP debería estimular y fortalecer la discusión de políticas que puedan ayudar a los países a lograr sus objetivos nacionales respecto de la educación. Como dijo Manos, debemos ser ambiciosos. Debemos ser ambiciosos y en OMEP lo somos, todos nosotros. Así que es por los puntos de referencia futuros del ODS 4. Queremos expandirlo para que incluya toda la educación de la primera infancia y no solamente los niños en la escuela un año antes de la escuela primaria. Queremos expandirlo y ver qué ocurre con nuestros educadores. No sabemos nada de eso. También, respecto de la calidad del aprendizaje de los niños pequeños respecto del ODS 4.7, la educación de derechos humanos, la igualdad de género, la noción de cultura, paz y la no violencia, la ciudadanía global, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible. El resto estará en el blog. Gracias. Gracias, Mercedes. Bien, damas y caballeros, nos hemos excedido un poco de tiempo, pero estarán felices de saber que hemos llegado a la conclusión de este webinario. Les agradecemos mucho a todos por estar aquí, en especial a todos los países que nos siguen en nuestro canal de YouTube, en OMEP World TV. Para su información, el video de este webinario muy pronto estará subido en 3 idiomas: inglés, español y francés. De ese modo podrán descargarlos y verlos en cualquier momento. Aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que participen en los webinarios siguientes que corresponden a esta serie de webinarios. Muchas gracias. Hasta pronto. Activemos las cámaras, por favor. Gracias, amigos, amigas de todo el mundo, por estar aquí.